En la sombra de la humanidad se esconden secretos aterradores. Hoy os invitamos a descubrir la verdad detrás del velo del crimen. Adéntrate en los asesinatos sin resolver, donde las voces de las víctimas aún claman por justicia desde el más allá. Exploramos los misterios más perturbadores, aquellos con giros que helarán tu sangre y desafiarán tu percepción de la realidad. Prepárate para adentrarte en el lado oscuro de la humanidad, donde los actos más sombríos revelan verdades inimaginables, donde la verdad se convierte en algo más aterrador que la ficción. Hallarás que algunos misterios son mejor no resolver. Únete a nosotros en esta escalofriante aventura, donde cada descubrimiento es un paso hacia lo desconocido. No te pierdas ni un solo misterio. Suscríbete ahora y sé parte de nuestro viaje tras la pista del crimen. Jeffrey Dahmer, el caníbal de Milwaukee. Jeffrey Dahmer, conocido por sus espeluznantes crímenes, es uno de los asesinos en serie más terroríficos y célebres de la historia criminal. Apodado el caníbal de Milwaukee, su vida y los actos monstruosos que cometió han sido objeto de extensos estudios y documentales debido a la brutalidad con la que perpetró sus asesinatos. La crudeza y el horror de sus crímenes, que incluyeron necrofilia y canibalismo, han dejado una marca indeleble en la memoria colectiva, convirtiendo su caso en un oscuro reflejo de la capacidad humana para el mal. Jeffrey Dahmer, uno de los asesinos en serie más notorios de la historia, tuvo una infancia marcada por diversos factores que, según algunos expertos, contribuyeron a su comportamiento violento en la adultez. Primeros años y entorno familiar. Jeffrey Dahmer nació el 21 de mayo de 1960 en Milwaukee, Wisconsin. Lionel Dahmer, el padre de Jeffrey, es un químico tales. Joy Flynn, la madre de Jeffrey, sufría de problemas de salud mental, incluidos episodios de depresión severa y ansiedad. La relación entre Joyce y Lionel fue tensa y estuvo marcada por conflictos constantes, lo que llevó a su separación y eventual divorcio en 1978, cuando Jeffrey tenía 18 años. Joyce era vista como una madre sobreprotectora, pero emocionalmente inestable, lo que pudo haber afectado al desarrollo de Jeffrey. Después de la captura de su hijo, Joyce se mantuvo relativamente alejada del foco mediático, aunque en entrevistas expresó su incredulidad y dolor por las acciones de Jeffrey. Joyce murió en 2000 de cáncer. David Dahmer, el hermano menor de Jeffrey, cambió su nombre y ha vivido en el anonimato desde la revelación de los crímenes de su hermano. Poco se sabe sobre su vida después de la notoriedad de Jeffrey, ya que ha mantenido un perfil extremadamente bajo para evitar la atención pública. David era 7 años menor que Jeffrey, y aunque compartían la misma casa durante su infancia, no parece haber tenido una relación cercana con su hermano. Catherine Dahmer, la abuela paterna de Jeffrey, jugó un papel importante en su vida durante un tiempo. Jeffrey vivió con ella en West Hills, Wisconsin, durante varios años en 1980, un periodo en el que intentó llevar una vida más estable. Aunque Catherine no estaba al tanto de las actividades criminales de su nieto, algunas de las víctimas fueron asesinadas mientras Dahmer vivía con ella. Se cree que la influencia de su abuela y su entorno familiar proporcionaron un breve periodo de control en su comportamiento, aunque no fue suficiente para detener sus impulsos homicidas. Desde muy temprano, su hogar estuvo caracterizado por tensiones y conflictos constantes entre sus padres, lo que generó un ambiente inestable para Jeffrey y su hermano menor David. La familia de Jeffrey Dahmer ha sido objeto de considerable atención y escrutinio, tanto durante el juicio de Dahmer como en los años posteriores a su arresto. Comportamiento infantil. En su niñez, Dahmer fue descrito como un niño tímido y retraído, con dificultades para socializar con sus compañeros. A medida que crecía, se volvió cada vez más aislado. A los 4 años, Dahmer fue sometido a una cirugía para corregir una hernia, lo que algunos sugieren que pudo haber contribuido a su posterior comportamiento, aunque esto es debatido. Uno de los aspectos más perturbadores de su infancia fue su temprana fascinación por los animales muertos. Desde una edad muy joven, Dahmer mostraba un interés mórbido por coleccionar cadáveres de animales desmembrados y estudiar sus esqueletos. Este comportamiento fue inicialmente visto como una extraña afición infantil,
pero con el tiempo se transformó en algo mucho más siniestro. Impacto del abandono emocional. La falta de atención y el abandono emocional por parte de sus padres, sumado a la tensión constante en el hogar, dejaron a Dahmer en una situación vulnerable. Su padre estaba frecuentemente ausente debido a su trabajo y su madre estaba inmersa en sus propios problemas de salud mental, lo que dejó a Jeffrey sin una red de apoyo efectiva. En resumen, la infancia de Jeffrey Dahmer estuvo marcada por una combinación de factores ambientales y personales que, según muchos expertos, contribuyeron a la evolución de su comportamiento psicopático. Su historia es un ejemplo extremo de cómo el entorno y las experiencias de la niñez pueden influir en el desarrollo de conductas criminales en la adultez. Educación de Jeffrey Dahmer. Jeffrey Dahmer tuvo una educación bastante normal, aunque marcada por dificultades personales y problemas familiares que afectaron su desarrollo social y emocional. Escuela secundaria. Dahmer asistió a la River Hill School en Bad Dorset, Ohio. Durante ese tiempo mostró un crecimiento aislante social. Sus compañeros de clase lo recuerdan como alguien tímido, solitario y que a menudo se involucraba en comportamientos extraños para llamar la atención, como fingir convulsiones o hablar con voces extrañas. A pesar de su comportamiento, era considerado inteligente y de hecho tenía un buen rendimiento académico en algunas materias, especialmente en biología. Durante su adolescencia, los problemas de Dahmer se intensificaron. Sus padres se separaron cuando él tenía 18 años, un evento que lo afectó profundamente. En este periodo, comenzó a experimentar con el alcohol de manera excesiva, lo que le llevó a desarrollar una dependencia. A medida que su aislamiento social crecía, también lo hicieron sus fantasías violentas y sádicas, que incluían pensamientos sexuales obsesivos relacionados con la muerte. Universidad. Después de graduarse de la escuela en 1978, Dahmer se matriculó en la Universidad Estatal de Ohio. Sin embargo, su tiempo en la universidad fue breve y desastroso. Dahmer era incapaz de concentrarse en sus estudios debido a su creciente alcoholismo. Después de solo 3 meses abandonó la universidad en 1978, con un rendimiento académico muy pobre. Carrera militar. Tras dejar la universidad, su padre lo convenció de unirse al ejército para darle un poco de estructura a su vida. Dahmer se alistó en el ejército de los Estados Unidos en enero de 1979 y recibió entrenamiento como médico de combate. Fue asignado a Alemania Occidental, donde sirvió durante 2 años antes de ser dado de baja en 1981 debido a su alcoholismo, que interfería gravemente en su rendimiento. Trabajos desempeñados. A lo largo de su vida, Dahmer tuvo varios empleos, ninguno de los cuales fue estable o satisfactorio. Después de regresar a Estados Unidos, Dahmer se trasladó a Milwaukee, donde trabajó en la Ambrosia Chocolate Factory. Trabajaba en el turno de noche, lo que le permitía mantener un perfil bajo y continuar con sus actividades delictivas sin levantar sospechas. Este trabajo le proporcionó el ingreso necesario para financiar su vida, pero también le dio tiempo para planificar y ejecutar sus crímenes. Antes de trabajar en la fábrica de chocolate, Dahmer desempeñó una serie de trabajos esporádicos, incluyendo un breve empleo en un restaurante de delicatessen y otros trabajos menores que no tuvieron mayor relevancia en su vida. En resumen, Jeffrey Dahmer no logró tener una educación o carrera estable debido a sus problemas personales, especialmente su lucha con el alcoholismo. Su vida laboral fue inestable y su incapacidad para mantener un trabajo a largo plazo reflejaba su creciente desconexión de la realidad y su progresiva inmersión en sus oscuros impulsos. El modus operandi de sus crímenes. Dahmer seleccionaba a sus víctimas en bares, estaciones de autobús o en la calle y las invitaba a su casa con promesas de dinero o alcohol. Una vez en su apartamento, las drogaba, las estrangulaba y luego desmembraba sus cuerpos. En algunos casos, Dahmer practicaba necrofilia y canibalismo. Jeffrey Dahmer, también conocido como el caníbal de Milwaukee, asesinó a 17 personas entre 1978 y 1991. La mayoría de sus víctimas eran hombres jóvenes, muchos de los cuales eran personas de color y de la comunidad LGBTQ+. Primer asesinato. El 18 de junio de 1978, poco después de graduarse de la escuela secundaria,
Dahmer cometió su primer asesinato. Recogió a un autoestopista llamado Steven Heath, lo llevó a su casa, lo emborrachó y lo golpeó hasta la muerte con una pesa. Después desmembró el cuerpo y lo disolvió parcialmente en ácido, guardando algunos restos como trofeos. Este asesinato marcó el comienzo de una serie de crímenes que continuaban durante más de una década. Víctimas: Steven Heath, de 18 años, asesinado el 18 de junio de 1978. Stephen Tuomi, 24 años, asesinado el 20 de noviembre de 1987. James Tostator, 14 años, asesinado el 16 de enero de 1988. Richard Guerrero, 22 años, asesinado el 24 de marzo de 1988. Anthony Shear, 24 años, asesinado el 25 de marzo de 1989. Raymond Smith, 33 años, asesinado el 20 de mayo de 1990. Edward W. Smith, 28 años, asesinado el 14 de junio de 1990. Ernest Miller, 22 años, asesinado el 12 de septiembre de 1990. David C. Thomas, 22 años, asesinado el 24 de septiembre de 1990. Curtis Strauter, 17 años, asesinado el 18 de febrero de 1991. Errol Lindsay, 19 años, asesinado el 7 de abril de 1991. Tony Hughes, 31 años, asesinado el 24 de mayo de 1991. Conrad Sitterson, 14 años, asesinado el 27 de mayo de 1991. Matt Turner, 20 años, asesinado el 30 de junio de 1991. Jeremiah Weinberger, 23 años, asesinado el 5 de julio de 1991. Oliver Lacy, 23 años, asesinado el 15 de julio de 1991. Joseph Bradehop, 25 años, asesinado el 19 de julio de 1991. El caso de Conrad Sitterson es particularmente trágico, ya que el joven de 14 años logró escapar, pero fue devuelto a Dahmer por la policía, quien les convenció de que eran amantes en una disputa doméstica. Poco después, Dahmer lo asesinó. Dahmer quería tener el control total y pleno sobre sus víctimas, por eso quería convertirlos en zombies, taladrándoles una parte de su cráneo, para así que se quedaran con él y hicieran todo lo que él quisiera. Cabe destacar que este tipo de experimento lo hizo en varias ocasiones y, por supuesto, fracasaron todas. Años de inactividad y nuevos crímenes. Después de su primer asesinato, Dahmer intentó asistir a la universidad, pero abandonó debido a su creciente alcoholismo. En 1979 se unió al ejército, pero fue dado de baja en 1981 por problemas de conducta relacionados con el alcohol. Durante los siguientes años, Dahmer vivió con su abuela en Wells Falls, Wisconsin, donde su comportamiento se volvió cada vez más errático. En 1987, Dahmer mató a su segunda víctima, Stephen Tuomi, en un hotel. A partir de ahí, su ritmo de asesinatos aumentó y comenzó a traer a hombres jóvenes a su apartamento, donde los drogaba, violaba, asesinaba y desmembraba. A menudo Dahmer guardaba parte del cuerpo de sus víctimas como trofeos y en algunos casos practicaba el canibalismo y la necrofilia. Detención y juicio. Dahmer fue arrestado el 22 de julio de 1991 cuando una de sus víctimas potenciales, Tracy Edward, logró escapar y llevar a la policía a su apartamento. Allí los oficiales encontraron una escena de horror, fotografías de cuerpos desmembrados, restos humanos en el refrigerador y otros macabros hallazgos, recibiendo 15 cadenas perpetuas consecutivas sin posibilidad de libertad condicional. Estos crímenes han sido ampliamente documentados en libros, documentales y series, lo que ha mantenido vivo el interés en este caso y su impacto en la sociedad. Jeffrey Dahmer pasó su tiempo en prisión en circunstancias que reflejan tanto su estado psicológico como las relaciones de sus compañeros de reclusión. Dahmer fue ingresado en el Centro Correccional de Columbia por Dale, Wisconsin, y luego transferido al Centro Correccional de Milwaukee.
en la cárcel, fue colocado en régimen de aislamiento durante gran parte de su tiempo, en parte por razones de seguridad, ya que su notoriedad y el carácter de sus crímenes lo convirtieron en un objetivo potencial para otros prisioneros. A pesar de su aislamiento, Dahmer se esforzó por adaptarse a la vida en prisión. Participó en programas educativos y religiosos y se mostró cooperativo con los oficiales penitenciarios. También trató de presentar una imagen de arrepentimiento y de buscar ayuda psicológica, participando en sesiones con psiquiatras y otros profesionales de la salud mental. Dahmer no tuvo una buena relación con la mayoría de los otros prisioneros. Su notoriedad y los detalles atroces de sus crímenes hicieron que muchos prisioneros lo despreciaran y lo consideraran una figura particularmente repugnante. Dahmer intentó suicidarse en varias ocasiones mientras estaba en prisión. En un momento fue colocado en vigilancia especial debido a estos intentos y se proporcionaron medidas para prevenir el suicidio, como una celda sin objetos peligrosos. Durante su tiempo en prisión, Dahmer desarrolló algunos intereses, como el estudio de la Biblia y la participación en grupos de discusiones sobre religión. También mostró interés en la oración y en buscar la redención, intentando demostrar a otros que había cambiado. Los informes de los profesionales de la salud mental que lo examinaron mientras estaba en prisión indicaron que Dahmer tenía una compleja mezcla de trastornos mentales, pero también que estaba buscando entender y lidiar con sus propias acciones de manera más profunda. En resumen, la vida de Dahmer en prisión fue una mezcla de intentos de adaptación, enfrentamientos con otros reclusos y una búsqueda de redención en un entorno extremadamente hostil. Su muerte. Jeffrey Dahmer murió el 28 de noviembre de 1994 a manos de otro recluso en la prisión donde cumplía su condena. Fue asesinado en el Centro Correccional de Columbia, en Portage, Wisconsin, mientras realizaba tareas de limpieza asignadas en la cárcel. Detalles del asesinato. El asesino. Christopher Scarver, otro recluso que cumplía una condena por asesinato, fue quien mató a Dahmer. Scarver era conocido por tener problemas mentales y, según se informó, había desarrollado un resentimiento hacia Dahmer debido a la naturaleza de los crímenes de este último. El incidente. La mañana del 28 de noviembre, Dahmer, Scarver y otro recluso, Jesse Anderson, fueron asignados a la tarea de limpieza en un área común de la prisión, específicamente el gimnasio. Los tres estaban bajo la supervisión mínima del personal de la prisión. El ataque. En un momento en que estaban solos, Scarver atacó a Dahmer con una barra de metal, posiblemente arrancada de una pieza del equipo de ejercicio, y le golpeó repetidamente en la cabeza. Luego, Scarver procedió a atacar a Anderson, quien también fue gravemente herido y posteriormente murió debido a sus heridas. Consecuencias. Después del ataque, Scarver regresó tranquilamente a su celda y confesó a los guardias lo que había hecho. Dahmer fue encontrado gravemente herido y trasladado a un hospital cercano, donde fue declarado muerto aproximadamente una hora después del ataque. La causa oficial de la muerte fue un trauma contundente severo en la cabeza. Scarver afirmó que asesinó a Dahmer en parte por la naturaleza horrible de sus crímenes y en entrevistas posteriores mencionó que Dahmer no mostraba remordimiento y a veces provocaba a otros prisioneros con bromas mórbidas sobre sus crímenes, lo que contribuyó al odio que Scarver sentía hacia él. Datos menos conocidos sobre Jeffrey Dahmer. Interés temprano en el alcohol. Dahmer comenzó a consumir alcohol a una edad temprana, alrededor de los 14 años. Su consumo de alcohol se convirtió en un problema significativo en su vida y a menudo lo usaba como una forma de autoterapia para lidiar con su creciente ansiedad y sus impulsos. Popular en la escuela. A pesar de su creciente conducta perturbadora, Dahmer era relativamente popular en la escuela secundaria. Era conocido por ser divertido y extrovertido, aunque también tenía comportamientos extraños que empezaron a notarse más tarde. Experimentos con animales. Desde joven, Dahmer tenía una fascinación por la biología, que se manifestaba en la disección de animales muertos. Sin embargo, también experimentaba con estos cuerpos en maneras que iban más allá de la mera disección, como en la extracción de huesos para su colección. Fugas de los centros de rehabilitación. Después de ser arrestado por el primer asesinato en 1938,
Dahmer fue enviado a un centro de rehabilitación para jóvenes. Durante su tiempo allí, intentó escapar varias veces. No tuvo éxito en estas fugas, pero su comportamiento perturbador fue una señal temprana de su desajuste psicológico. No fue diagnosticado de trastorno de personalidad. A pesar de sus actos horribles, Dahmer nunca fue diagnosticado oficialmente con un trastorno de personalidad antes de sus arrestos. Los profesionales de la salud mental que examinaron después de su arresto indicaron que tenía características de varios trastornos, pero no se le dio un diagnóstico formal hasta más tarde. Desaparecido durante el proceso de suicidio. Dahmer fue conocido por haber intentado suicidarse varias veces mientras estaba en prisión. Estos intentos no tuvieron éxito y finalmente fue asesinado por otro prisionero en 1994. Relación con su padre. Aunque su relación con su padre fue a menudo rituales específicos. Dahmer tenía rituales específicos que realizaba antes y después de sus asesinatos, como tomar fotografías de las víctimas y realizar procedimientos específicos en los cuerpos. Estos rituales reflejaban una mezcla de fascinación por la muerte y un intento de controlar sus impulsos. No debemos olvidar aquel diseño de aquel siniestro papel de un altar hecho de cadáveres que Jeffrey Dahmer no pudo terminar. Estos detalles ayudan a entender la complejidad del caso Dahmer y la profundidad de sus problemas psicológicos. Impacto en la familia. Los crímenes de Jeffrey Dahmer tuvieron un impacto devastador en su familia, sumiéndolos en la vergüenza y el dolor. Tanto Leonard como Joyce enfrentaron duras críticas y se vieron obligados a lidiar con la responsabilidad y las preguntas sobre cómo su hijo pudo cometer tales atrocidades. La familia Dahmer ha tratado de mantener su privacidad desde los crímenes, especialmente David, quien ha desaparecido del ojo público. El caso de Jeffrey Dahmer no solo devastó a las familias de sus víctimas, sino que también destruyó su propia familia, dejándolos para siempre marcados por los crímenes de su hijo y hermano. Impacto cultural. Los crímenes de Jeffrey Dahmer han tenido un profundo impacto en la cultura popular y la criminología. Sus actos han sido objeto de libros, documentales, películas y series de televisión. Dahmer es visto como un símbolo del mal absoluto y su historia continúa fascinando y horrorizando al público. Perfil psicológico. Jeffrey Dahmer presenta un perfil psicológico complejo y profundamente perturbador. Su comportamiento ha sido objeto de análisis por parte de psiquiatras, psicólogos y criminólogos, quienes han tratado de entender los factores que lo llevaron a cometer una serie de asesinatos tan horrendos. Desarrollo de conductas desviadas. Desde una edad temprana, Dahmer mostró comportamientos que se consideraban indicativos de una futura psicopatía. Su fascinación con la muerte y su interés en diseccionar animales muertos fueron tempranos signos de su falta de empatía y su obsesión por el control y el poder sobre los seres vivos. Fantasías violentas y necrofilia. Dahmer desarrolló intensas fantasías sexuales que estaban íntimamente ligadas con la violencia y la muerte. Este tipo de fantasías se fueron intensificando con el tiempo, lo que finalmente lo llevó a actuar sobre ellas. Dahmer manifestó una necesidad compulsiva de dominar completamente a sus víctimas, lo que lo llevó a cometer actos de necrofilia y canibalismo, con el fin de sentir que sus víctimas formaban parte de él permanentemente. Trastorno límite de la personalidad y otros trastornos. Los expertos han debatido extensamente sobre el diagnóstico clínico de Dahmer. Algunos sugieren que sufría de un trastorno límite de la personalidad, caracterizado por un patrón de inestabilidad en las relaciones interpersonales, la autoimagen y el control de impulsos. Otros diagnósticos considerados incluyen el trastorno esquizoide de la personalidad, que se caracteriza por la indiferencia hacia las relaciones sociales y una gama limitada de emociones. Sentimientos de abandono e inseguridad. La infancia y adolescencia de Dahmer estuvieron marcadas por el sentimiento de abandono y la falta de un entorno emocionalmente seguro. Sus padres estaban frecuentemente ausentes y su madre sufría de problemas de salud mental, lo que contribuyó a su creciente aislamiento. Este abandono emocional parece haber contribuido a su deseo de control absoluto y a sus fantasías de poder sobre las personas que finalmente se manifestaron en sus crímenes. Aislamiento social y alcoholismo.
A medida que Dahmer crecía, su aislamiento social se hizo más pronunciado. Tenía pocas relaciones significativas y su vida social era casi inexistente. Para lidiar con su soledad y los impulsos que no podía controlar, comenzó a beber en exceso. El alcohol se convirtió en un medio para desinhibir sus comportamientos violentos y para soportar la culpa y la vergüenza que sentía después de cometer sus crímenes. Psicopatía y falta de remordimiento. A pesar de que Dahmer mostró algunos signos de culpa durante su confesión, los expertos han señalado que carecía de un remordimiento genuino. La psicopatía se caracteriza por la falta de empatía, la manipulación y la frialdad emocional, rasgos que Dahmer exhibió. Aunque reconoció que sus actos eran moralmente incorrectos, no mostró una verdadera comprensión emocional de las consecuencias de sus acciones sobre sus víctimas y sus familias. Conclusión. El perfil psicológico de Jeffrey Dahmer revela una combinación de trastornos mentales, aislamiento social, fantasías violentas y una necesidad patológica de control. Aunque entendía intelectualmente que sus crímenes eran horribles, no experimentaba la respuesta emocional típica que inhibiría tales comportamientos en una persona no psicópata. Su caso sigue siendo uno de los más estudiados en la criminología, ofreciendo una visión aterradora de cómo se puede combinar varios factores para crear un individuo capaz de cometer actos tan inhumanos. Entrevistas. Jeffrey Dahmer participó en varias entrevistas después de su captura y condena, donde habló sobre sus crímenes y su estado mental. Estas entrevistas ofrecen una visión escalofriante de su mente y los motivos detrás de sus actos. Entrevista con Stone Phillips, 1994. Una de las entrevistas más famosas de Dahmer fue realizada por Stone Phillips para el programa Dateline NBC. En esta entrevista, Dahmer habló de manera sorprendentemente tranquila y reflexiva sobre sus crímenes. Admitió que era consciente de lo que hacía estaba mal, pero explicó que se sentía impulsado por fantasías violentas y sexuales que no podía controlar. También mencionó su intento de crear un esclavo sumiso al que podía dominar por completo, lo que le llevó a sus horrendos experimentos con las víctimas. Dahmer describió sus sentimientos de culpa, aunque muchos dudan de la autenticidad de este remordimiento. Entrevista con Roy Radcliffe, 1991-1994. Roy Radcliffe, un ministro de la iglesia que bautizó a Dahmer en prisión, tuvo varias conversaciones con él, las cuales fueron plasmadas en el libro Dark Journey, Big Grace. En sus entrevistas con Radcliffe, Dahmer habló sobre su búsqueda de redención y su batalla interna con los demonios que lo llevaron a cometer sus crímenes. Radcliffe describió a Dahmer como un hombre que parecía genuinamente arrepentido y que buscaba algún tipo de paz interior, aunque las dudas sobre su sinceridad de Dahmer persisten. Entrevista con Nancy Glass, 1993, Inside Edition. Otra entrevista significativa fue realizada por Nancy Glass para Inside Edition. Dahmer habló sobre su infancia y cómo desde muy joven desarrolló fantasías perturbadoras. En esta entrevista, Dahmer admitió que había intentado evitar sus impulsos, pero que siempre terminaba sucumbiendo a ellos. También mencionó cómo su alcoholismo empeoró su comportamiento y lo llevó a actuar sin pensar en las consecuencias. A lo largo de la entrevista, Dahmer mostró una extraña combinación de frialdad emocional y reflexión sobre sus crímenes. Entrevista con Lionel Dahmer. En varias entrevistas, Lionel Dahmer, el padre de Jeffrey, también habló sobre su hijo. En estas entrevistas, Lionel describe a Jeffrey como un niño tímido y problemático, y expresó su incredulidad y horror al descubrir los crímenes de su hijo. Lionel ha discutido abiertamente sus propias luchas para comprender lo que llevó a su hijo a cometer tales atrocidades y se ha preguntado si hubo señales de advertencia que pasó por alto. Creo que todo el tiempo las hubo, creo que estaban parpadeantes todo el tiempo. Estas entrevistas siguen siendo impactantes por la franqueza con la que Dahmer discutió sus crímenes, ofreciendo una visión aterradora de su mente perturbada. Los detalles que compartió revelan la profundidad de su psicopatía y el terror que infligió a sus víctimas. Es importante recordar que la historia de Dahmer es un recordatorio sombrío de cómo, a veces, los signos de problemas mentales y emocionales pueden no ser evidentes hasta que se manifiestan de manera más grave en la vida adulta.
Gracias por unirte a nosotros en este viaje por el mundo del true crime y el misterio. Estamos ansiosos por compartir más historias fascinantes y desafiantes en nuestro próximo vídeo. Hasta entonces, mantente intrigado y sigue buscando la verdad.